Hola, ¿qué tal? Ya volvemos a estar aquí y vamos a ver ahora, siguiendo con el vídeo anterior, vamos a ver cómo hacer cálculos de probabilidad con la distribución normal, ¿vale? Primero de todo, recordad que para calcular probabilidades con variables aleatorias continuas, normalmente necesitamos de lo que es conocido como la función de distribución f de x, ¿vale? La función de distribución f de x se obtiene a partir de integrar la densidad de probabilidad de la distribución con la que estemos trabajando. El problema de la distribución normal es que la densidad de probabilidad no se puede integrar de forma analítica, lo que significa que no hay una fórmula específica con la que podamos utilizar la función de distribución para calcular probabilidades. ¿Sí? Recordad que la función de distribución nos da la probabilidad de que la variable aleatoria cualquiera, x, sea más pequeña o igual que x. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí tenemos una fórmula en particular, por ejemplo, 1 partido por x a x mismo, entonces puedo calcular directamente esta probabilidad simplemente con el hecho de sustituir el valor de x, ¿sí? Si me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que x sea más pequeño o igual que 1,2? Pues bien, simplemente calculo f de 1,2 y ya tendré el valor de dicha probabilidad. La cosa está en que, repito, la distribución normal no se puede integrar y por lo tanto esto no lo podemos hacer, ya que no tenemos una expresión para la función de distribución. Como no tenemos una expresión para la función de distribución, hace tiempo ya se recurrieron a métodos numéricos para poder obtener una tabla, específicamente la tabla de la normal 0,1, para hacer cálculos de probabilidades y en particular cálculos de la función de distribución para una variable aleatoria que sea una normal 0,1. Entonces borro esto de aquí porque ya os digo, no podremos utilizar fórmulas, sino que tendremos que utilizar una tabla, la tabla de la normal 0,1. Antes de seguir, simplemente tener en cuenta lo siguiente, que es un concepto de notación, que es simplemente a cualquier variable aleatoria que siga una distribución normal 0,1, la vamos a designar a partir de ahora con la letra z, ¿vale? Va a tener nombre propio y eso es debido a su importancia y a su uso habitual. Sabido esto, tenemos que saber también que la tabla de la normal estandarizada, esta normal de aquí, la normal 0,1, de media 0 y desviación típica 1, nos da dentro de sí los valores de la función de distribución para valores de z positivos, y estos valores de z están asociados obviamente a la variable aleatoria z mayúscula, ¿de acuerdo? Bien, entonces para ver cómo funciona dicha tabla vamos a ver un ejemplo y vamos a considerar la variable z y vamos a suponer que nos preguntan para calcular la probabilidad de que z sea más pequeño o igual que 1,96. Bien, si tuviera la expresión de la función de distribución, ya hemos visto que es tan fácil como sustituir el valor y ya está, ya tenemos la probabilidad. La cosa está en que aquí puedo escribir f de 1,96, pero, claro, yo no sé dónde sustituir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar la tabla. ¿Cómo está distribuida esta tabla? ¿Cómo nos la dan normalmente? Pues bien, nos la dan de la siguiente forma. Nos dan una fila principal arriba del todo, una primera columna. Esta primera columna empieza en el 0, va subiendo normalmente según décimas, ¿vale? Voy a seguir poniendo aquí 1,2 y normalmente está dada hasta valores de 2,9, incluso hay tablas que llegan al 3, ¿de acuerdo? Pero yo lo pondré simplemente hasta el 2,9, aquí, ya es suficiente. Y a partir de aquí, en esta primera fila, nos vamos a encontrar, fijaros que aquí aparece el número entero y la primera décima, número entero y la primera décima, y en la primera fila nos aparecen las centésimas, 0,00, 0,01 y todo esto hasta 0,09. ¿De acuerdo? Entonces esta es la tabla de la normal 0,1. Bien, si nos piden calcular f de 1,96, lo único que hay que hacer, no tenemos que sustituir en una expresión, lo único que tenemos que hacer es buscar el 1,9 en la primera columna, es decir, estará en un intervalo de por aquí en medio, 1,9, y vamos a buscar el 0,06 que corresponde a la centésima en la primera fila.
¿vale? Es decir, aquí buscaremos 0,06. Y una vez tenga los dos valores identificados, lo que tendremos que hacer es ir a la intersección de dichos valores. Vamos a ir a la intersección de el número entero con la décima y la centésima. Si vamos a la intersección, aquí nos encontraremos precisamente con el valor de f de 1,96. Es decir, el valor de la función de distribución evaluada en este valor de z. ¿De acuerdo? Si miráramos en la tabla, si buscáramos, veríamos que este valor corresponde precisamente a 0,975. 0,975. Perfecto. Entonces ya está. Ya tenemos el valor de la función de distribución. Gráficamente, ¿esto qué significa? Gráficamente tenemos lo siguiente. Tenemos la distribución normal 0,1. Al ser una distribución de media 0, pues resulta que está centrada justo en el eje de la x. Por lo tanto, la distribución normal 0,1 tendrá más o menos esta forma de aquí. Y lo que nos estaban preguntando es, vale, ¿cuál es la probabilidad de que z sea más pequeño o igual que 1,96? Es decir, en términos de probabilidades, como las probabilidades en variables aleatorias continuas se asocian a áreas bajo la curva, nos estaban preguntando, vale, si este es el valor de 1,96, pues ¿cuál es el área que hay por debajo de 1,96 bajo la curva de la normal 0,1? Sí, ya acabamos de ver que este área corresponde precisamente a 0,975. ¿De acuerdo? ¿Sí? Genial, pues ya está. Esto es lo que nos da la función de distribución y la tabla de la normal 0,1. Vamos a ir un poco más allá y vamos a analizar otros casos diferentes. Dejadme que lo borre, esto, para poder analizar unos cuantos casos que también son de interés. Porque, claro, es muy fácil si me preguntan la probabilidad de que z sea más pequeño o igual, pero si ahora me preguntan cuál es la probabilidad de que z sea más grande o igual, o más grande simplemente, que 1,96. ¿Vale? Es decir, vamos a cambiar un poco el papel, el signo de la desigualdad, y vamos a poner aquí el caso 2. Vamos a calcular la probabilidad de que z sea mayor que 1,96. Y dejadme que ponga mayor o igual, ¿vale? Perfecto. Tenemos esto de aquí, ¿vale? Tenemos esta probabilidad y gráficamente pues se ve muy claro de que si el área que hay por debajo, si la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,96 es todo esto de aquí, la probabilidad de que sea mayor necesariamente tiene que corresponder a esto que queda por aquí, ¿vale? Pero es que hay una cosa que hemos dicho y es que el área que hay bajo toda la curva de la distribución normal tiene que valer 1. Y además, con la función de distribución podemos calcular todo lo que hay por debajo. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,96 es 1, que es todo el área, menos lo que hay por debajo, que corresponde precisamente al complementario, que sería la probabilidad de que z sea más pequeño que 1,96. Y por definición, esto es la función de distribución. Es decir, es 1 menos f de 1,96. Hay una cosa a tener en cuenta y es que ya lo comenté, pero aquí no he puesto el igual y sin embargo yo he puesto igualmente que esto es la función de distribución. Y esto es cierto para las variables aleatorias continuas. Y es que cuando una variable aleatoria es continua, da igual, no importa si pongo igual o no para definir la función de distribución, ¿de acuerdo? No voy a entrar mucho en detalle porque esto es así, pero es así. Entonces vamos a tener que restar 1 menos 0,975 y esto nos quedará 0,025. Es decir, que este resultado de aquí que acabamos de obtener corresponde a este área que hay por encima del valor de 1,96. Hasta aquí bien. Entonces vamos a complicar un poco más las cosas. Hemos dicho que la tabla de la distribución normal nos da las probabilidades para valores positivos de z.
Pero ¿qué pasa si el valor es negativo? Es decir, ¿qué pasa si a mí me preguntan la probabilidad de que z sea más pequeño o igual, no que 1,96, sino menos 1,96? Pues bien, en este caso, dejadme que borre aquí para no liaros. Ya tenemos todos los valores de la tabla, ¿vale? El valor de la tabla, que es el que más nos interesa. Y en este caso vamos a tener que utilizar una de las propiedades de la distribución normal, que es precisamente la propiedad de simetría. Porque fijaros, si a nosotros nos preguntan la probabilidad de que z sea más pequeño o igual que menos 1,96, en el fondo lo que nos están preguntando es lo siguiente. Nos están preguntando, vale, si esta es la distribución normal 0,1, como antes, ¿sí? Me ha quedado un poco rara, pero bueno, ya me entendéis, ¿sí? Nos preguntan, vale, ¿y cuál es la probabilidad de que z sea más pequeño que este? Pero fijaros que este valor es negativo, por lo tanto se tiene que encontrar por debajo del 0, ¿vale? Por debajo del 0, que es justo donde está la media. Aquí tendremos el menos 1,96. Y lo que nos están preguntando, en este caso, corresponde al área que hay por debajo del menos 1,96. Uno podría pensar que, mira, voy a la tabla, simplemente busco igual 1,96, ¡pum!, 0,975. Y obviamente esto no puede ser correcto, porque 0,975 está asociado al 1,96 en positivo, no en negativo. Bien, pues lo que hacemos en este caso es aprovechar la propiedad de simetría de la normal. Y es que resulta que lo que hay por debajo del valor en negativo es lo mismo, por simetría, que lo que hay por arriba del valor en positivo. Es decir, lo que hemos calculado antes, en 1,96. ¿Sí? Esto es por propiedad de simetría. Por lo tanto, vamos a tener que recordar lo siguiente, y es que el valor de la función de distribución evaluado en menos z, es decir, en el valor de z negativo, corresponde precisamente a 1 menos f de z, que es precisamente esto de aquí, ¿vale? 1 menos f de z, donde aquí ya tenemos el valor en positivo. Muy importante recordar esta propiedad, ¿vale? Sobre todo para cuando nos aparezcan números negativos, no entrar en pánico, simplemente recordar esta pequeña transformación que tenemos que hacer. De modo que esto es la función de distribución de menos 1,96, pero hemos dicho que la tabla de la normal 0,1 no admite valores negativos. Por lo tanto, utilizamos esta pequeña transformación y esto será 1 menos f de 1,96 en positivo. Y esto hemos visto que es 0,025. Este 0,025 corresponde precisamente al área que queda por debajo del menos 1,96. Bien, vamos a hacer otro caso, un caso similar a este, y vamos a suponer ahora que nos preguntan cuál es la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 1,96, ¿vale? Es decir, que el valor de z sigue siendo negativo. En este caso lo que tendremos es lo siguiente. Vamos a volver a dibujar aquí la distribución normal. Tendremos la norma 0,1, tendremos el valor de menos 1,96. Y ahora fijaros que por la probabilidad que nos están preguntando, pues tenemos que calcular este área de aquí, ¿vale? Todo el área que hay por encima del 1,96. Pues bien, aprovechando la propiedad de simetría, igual que antes, fijaros que el área que hay por encima del menos 1,96 es precisamente el área que hay por debajo del 1,96 por simetría. Es decir, lo rojo es exactamente igual que lo azul, que es lo que hemos calculado al principio de todo en el primer apartado de este ejercicio. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? A nivel visual, pues podemos recordar simplemente que si nos piden esta probabilidad, esto es precisamente f de z, ¿vale? F de 1,96. Esta sería la primera opción. Si tenéis buena memoria, genial, sería lo ideal.
En el caso de que no, hay dos posibilidades. La primera es cambiar el sentido de la desigualdad, es decir, convertir este más grande o igual que, en un más pequeño que. Esto se hace haciendo el complementario. Me he quedado aquí mal. Haciendo el complementario, que es 1 menos la probabilidad de que z sea más pequeño que menos 1,96. ¿Sí? Y ahora hemos dicho, mira, esto es 1 menos f de menos 1,96. Pero es que resulta que aplicando esta propiedad, f de menos 1,96 es 1 menos f de 1,96. 1 menos 1 es 0, menos y menos es más, y esto me quedará simplemente f de 1,96, que es precisamente lo que os he dicho al principio, ¿vale? Simplemente quería que tuvierais en cuenta la demostración matemática en el caso de que no se os ocurriera, ¿vale? Cambiar el sentido de la desigualdad y después utilizar esta propiedad. Y esto hemos dicho que era 0,975. Pues bien, esto corresponde al valor de el área que hay por encima de menos 1,96. Bien, ya lo tenemos todo, ¿vale? Bueno, nos faltaría un último caso, vamos a estudiarlo ya que estamos, que es el caso en el que yo quiera calcular la probabilidad en un intervalo. Si yo quiero calcular la probabilidad no por encima ni por debajo de un valor en concreto, sino la probabilidad en un intervalo de valores, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la fórmula genérica. Vamos a suponer paso 5, calcular la probabilidad de que z se encuentre entre menos 1,96, para poner un número, y 1,96. Bien, entonces a efectos prácticos lo que nos están pidiendo aquí es básicamente... Me ha quedado guarra la pizarra aquí, joder. Bien, nos están pidiendo lo siguiente, tenemos la distribución normal, igual que antes, simétrica respecto de 0, y ahora lo que tenemos es el menos 1,96, el 1,96, y nos piden el área que hay encerrada entre estos dos números, todo este área de aquí. Pues bien, esto lo tenéis que recordar, se puede demostrar gráficamente también, pero siempre que nos pidan la probabilidad en un intervalo, lo que vamos a tener que hacer es evaluar la función de distribución en el extremo superior, que es 1,96, y restarle el valor de la función de distribución evaluado en el extremo inferior, que es menos 1,96. Genial, entonces lo que tendremos aquí es 0,975 por un lado, y aquí aplicando la propiedad, esto sería menos 1 menos 0,975. ¿Sí? Fijaros, menos y menos es más, por lo tanto esto sería 2 veces 0,975 menos 1. Y esto nos daría el resultado concreto, que ahora no calculo básicamente porque no tengo calculadora, pero no es complicado de resolver. ¿Sí? Y con esto ya podríamos calcular cuál es el área que está encerrada entre estos dos valores, que es precisamente dicha probabilidad. Bien, con esto ya tenemos absolutamente todos los ejemplos de cómo calcular probabilidades con la distribución normal, ¿sí? Con la normal 0,1. Luego ya veremos que obviamente no todas las distribuciones son normal 0,1, sino que las variables aleatorias se pueden distribuir según una normal de media mu, la que sea, que no tiene por qué ser 0, y desviación típica sigma, que tampoco tiene por qué ser 1. Pues bien, para esos casos se utiliza lo que se llama la tipificación, que es lo que veremos en el siguiente vídeo.